Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios, la que nos instruye, la que nos consuela, la que nos guía y nos da la victoria sobre el enemigo, a través del Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo especial a todos los oyentes en toda Latinoamérica y en España, la madre patria, y alrededor del mundo, todos los que hablan español alrededor del mundo. Bienvenidos al sello de Dios. Bueno, antes de comenzar el estudio, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Qué significa la palabra fe? Vamos a ver, es la palabra G4102, pistis, que viene de G3982 y significa persuasión, credibilidad moralmente, convicción de la verdad o la veracidad de Dios. Eso quiere decir sus promesas. Específicamente, confianza en Cristo para salvación. Constancia. Constancia, esa palabra es muy importante. ¿Qué es la fe verdadera? La fe verdadera es creer en Dios y en sus promesas. La fe verdadera es creer y hacer. Eso requiere trabajar para Dios y su reino. Comencemos el estudio en Mateo 7:21. Aquí va a hablar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor maestro que el Señor Jesucristo? No hay ninguno. Él es el mejor. Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, oigan bien, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, muy importante esa palabra, ¿ok? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. ¿Cuándo entraremos en el reino de los cielos? Cuando muéramos en Cristo y resucitemos de la muerte, o cuando venga el Señor Jesucristo a transformarnos a seres espirituales. Eso está en 1 Corintios 15:44 y 1 Corintios 15:50 al 52. Seguimos. Mateo 7:22. Pongan mucha atención. Muchos me dirán en aquel día. ¿A cuál día se refiere el Señor? Al día del Señor, que es el día en que el Señor regresará a la tierra a transformarnos y a reinar por 1000 años. Allí es donde comenzará el día del Señor, o el milenio. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hoy en día muchos ministerios citan las Escrituras, tienen su ministerio de sanidad, expulsan demonios, etc. Ellos piensan que cada obra que hacen es para Dios, pero no hacen la voluntad del Padre porque ellos predican otro evangelio, muy distinto al evangelio de Jesucristo, que es perseverar hasta el fin. Ellos enseñan tradiciones y doctrinas que no están en las Escrituras, como el falso rapto secreto, que enseña que los aviones se van a caer porque sus pilotos se van a desaparecer de repente, los choferes también van a desaparecer de repente y los carros se van a estrellar. Nada de eso está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Son tradiciones, falsas doctrinas de demonios engañadores. Por favor, lean 1 Timoteo 4:1. Seguimos. Estas personas que dicen creer, pero no hacen la voluntad del Padre, estas personas se van a dejar engañar del diablo cuando él venga a ejercer su rol o papel de anticristo o falso profeta. Y cuando venga el Señor, los va a hallar adorando al diablo mismo, creyendo que adoran a Cristo. ¿Y qué les dirá el Señor? Seguimos, Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Salgan de mi presencia. Eso es lo que el Señor les va a decir a ellos. Durante la gran tribulación, estas personas que han creído la mentira que enseña que Cristo viene primero a llevarnos al cielo en un rato secreto, creerán que el anticristo es Cristo, que vino primero a llevárselos al cielo. Ellos adorarán al diablo y obrarán para el diablo, creyendo que están obrando para el Señor. Por favor, lean Juan 16:2. Ellos no podrán entrar en las bodas del Cordero. Ellos serán presos en el Hades por 1000 años. ¿No me lo creen? Vamos a leerlo juntos.
Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? La buena semilla, son creyentes, pero son creyentes que van a ser engañados durante la gran tribulación. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas tinieblas de afuera no es el lago de fuego, hermanos. En tiempos bíblicos, las tinieblas de afuera era una referencia a los calabozos o prisiones que estaban a las afueras del castillo del rey o en un edificio anexo. Allí encerraban a los criminales, a los hacedores de maldad. Allí es donde muchos que dicen creer van a terminar durante el milenio o 1000 años del reino del Señor. Ellos terminarán allí por haber seguido las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios. Sin embargo, por la infinita misericordia de Dios, ellos podrán salir de esa prisión si pasan la prueba con Satanás después del milenio. Para más detalles, les recomiendo el video Apocalipsis capítulo 20. Está en el canal. Entonces, la fe verdadera que está siguiendo y disciplinándose en la verdad es muy importante en nuestras vidas cristianas. La fe verdadera es creer y hacer la voluntad del Padre, como dice el Señor Jesucristo. Eso requiere trabajar para Dios y su reino. Sigamos estudiando sobre la fe verdadera, que va a perseverar hasta el fin. Vámonos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo sin haberlo visto. Eso es fe, hermanos. La palabra certeza significa sustancia, o sea, un cimiento o una base que sostiene algo. En el griego antiguo, la palabra significa título de propiedad. Entonces, la sustancia de nuestra fe es el título de propiedad que nos permite saber con certeza que al ser hijos de Dios, tenemos garantizadas todas las promesas de Dios. Sus promesas sostienen nuestra fe. Nos saltamos al versículo 6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y si no agradamos a Dios, no vamos a recibir ninguna bendición. La fe verdadera sabe que Dios no es una simple religión, sino una realidad que se vive diariamente. Seguimos, versículo 7. Pongamos atención. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, eso quiere decir reverencia a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra con un diluvio, Noé estaba en tierra seca, tierra firme. Sabía que si se ponía a construir un arca, él iba a recibir muchas burlas por parte de los incrédulos. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció a Dios. No le importó lo que los hombres pensarían de él. No hubo dudas ni preguntas. Él tuvo fe en las palabras de Dios y obedeció a Dios. O sea, hizo la voluntad de Dios. Con sus obras, Noé le demostró a Dios que su fe era verdadera. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente creyó en Dios y le obedeció. Abraham confió en las promesas de Dios y actuó con mucha fe. Él fue un hacedor. Dios ama al hacedor que tiene una fe genuina, que produce obras y que obedece a Dios. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. ¿Qué tuvieron en común Noé y Abraham? Ambos obedecieron y obraron, porque tuvieron una fe verdadera que creyó en las promesas de Dios, sin dudar nada. Ellos perseveraron en esa fe hasta el fin de sus vidas.
¿Cuál es la enseñanza de la Escritura? O tienes una fe verdadera o eres un incrédulo que tiene dudas. No puedes decir que has creído en Dios y al mismo tiempo dudar de sus promesas. Si tú dudas de las promesas de Dios, tú no tienes una fe verdadera. Tú no podrás perseverar hasta el fin. ¿Qué otra cosa enseña la Escritura sobre la fe verdadera que persevera hasta el fin? Vámonos a Lucas 17:33. Acá el contexto es los días durante la gran tribulación, cuando solo los que perseveren hasta el fin serán salvos del engaño del diablo y de la ira de Dios, como está escrito en Mateo 24:13. El Señor vendrá en esta última generación, después de la gran tribulación. Marcos 13:24 al 26. Vendrá a juzgar a todo impío y a todo cristiano desobediente que se haya dejado engañar del anticristo porque no tiene una fe verdadera que cree y obedece a Dios. Ya estamos en la última generación. Estas enseñanzas están dirigidas a nosotros, los escogidos que estamos viviendo en estos postreros días. El falso Cristo va a engañar a todo el que no tiene una fe verdadera. Lucas 17:33 dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación. Aquellos que no creen en las promesas de Dios, que Él nos protegerá durante la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10, y quieren salvarse ellos mismos al escapar en un rapto secreto, van a morir espiritualmente cuando sean engañados y adoren a Satanás durante la gran tribulación. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. La noche simbólica de las tinieblas de Satanás. El tomado será el dudoso y cobarde que será tomado por el engaño del diablo. El dejado será dejado ileso, es decir, no podrá ser engañado por las mentiras del diablo porque su fe es verdadera, está disciplinada en la verdad. Él perseverará en la palabra de Dios y obrará para Dios hasta el fin. Versículo 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. En los molinos se muele trigo, y del trigo se hace pan. El pan de vida es Jesucristo, la palabra de Dios. Todo el que no persevere en la palabra de Dios y dude de las promesas de Dios, será engañado y llevado en cautiverio espiritual por el falso Mesías, que es Satanás. Él vendrá primero. Seguimos. Lucas 17:36. Este versículo es Lucas 17:36. El número 17 significa victoria y el número 36 significa el enemigo, o sea, Satanás. Todo el que persevere en la fe en Cristo, la palabra de Dios, tendrá victoria sobre el enemigo cuando él venga a hacerse pasar por Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:3. Lucas 17:36. Dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El campo es el mundo, como dice Mateo 13:38. En el campo se siembran semillas. La semilla es la palabra de Dios. Por tener miedo y por dudar de las promesas de Dios, uno será tomado por el engaño del diablo, mientras que otro será dejado en el campo para que siga sembrando la semilla de verdad. Su fe verdadera le permitirá perseverar en la verdad hasta el fin. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde sucederá todo este engaño? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esa palabra águilas debe traducirse buitres o gallinazos, ¿ok? Y la palabra cuerpo debe traducirse cadáver. Antes de la segunda venida del Señor, se aparecerán los dos testigos. Ellos serán muertos por Satanás y Dios los resucitará después de 3 días y medio. Inmediatamente después de que ellos resuciten, sonará la séptima y final trompeta y regresará el Señor a reinar la tierra con vara de hierro. Eso está en Apocalipsis 11, versículos 11 al 13. ¿Cuál es la enseñanza acá? Todo el que persevere en la fe en Cristo y en su palabra hasta el fin será salvo de la ira de Dios. ¿Y cómo podemos perseverar hasta el fin? El Señor nos va a decir cómo. Continuemos al siguiente capítulo,
Lucas 18:1. Para aquellos que quieren aprender las profundidades de la palabra, aquí les comparto lo que el Espíritu Santo me ha revelado sobre los números de esta cita. 18:1, ¿ok? El número 18 significa esclavitud y el número 1 significa Dios en la Escritura. 18 más 1 es 19. El número 19 significa fe. Y los números 1 más 8 más 1, que son los tres números que aparecen en orden ahí, suman 10. 10 significa la palabra de Dios. La fe verdadera que perseverará hasta el fin requiere un conocimiento de la palabra de Dios y de sus promesas. Requiere conocer la verdad que nos hace libres de las mentiras del diablo y su esclavitud. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El griego de esta cita dice: para que oraran siempre sin desmayar. Recordemos que el contexto del capítulo 17 fue las señales antes de la venida del Señor. Los fariseos habían preguntado al Señor por estas señales, y el Señor les declaró a sus discípulos que Él no vendrá primero. Lucas 17:20 al 37. Los discípulos del Señor debemos orar sin cesar y debemos estudiar la palabra de Dios, ya que toda sabiduría viene de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios nos fortalece para que no tengamos una fe débil o llena de dudas. También nos permite salir de la ignorancia escritural, hermanos. Aprendamos la parábola del Señor sobre la necesidad de orar constantemente para que nuestra fe crezca y madure. Lucas 18:2 dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. No temía a Dios porque no creía en Dios. Era un ateo. Tampoco respetaba los derechos de los demás. Era un juez corrupto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en estos postreros días ya hay muchos burladores, incrédulos, corruptos, que tampoco creen en Dios ni temen a Dios. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. La viuda representa a nosotros, los escogidos de Dios, que clamamos justicia y venganza. El adversario es simbólico de Satanás, nuestro adversario. ¿Creen que a este juez corrupto le iba a importar a esta pobre viuda y que le iba a hacer justicia? Sigamos leyendo, versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, no quiso hacer justicia, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me sigue molestando, me está volviendo loco, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué le hizo cambiar de parecer a este juez corrupto? El persistente clamor de la viuda. ¿Cuál es el mensaje espiritual de esta parábola? Nunca te des por vencido o por vencida. Clama a tu Padre Celestial día y noche, constantemente, sin cesar. Él es el único juez justo que hará justicia y vengará a sus hijos. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Aprendan esta lección. Si un juez injusto pudo ceder al persistente clamor de la viuda, ¿cuánto más nuestro juez justo contestará nuestro clamor si perseveramos en la fe hasta el fin? Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Se tardará en responderles debe traducirse siendo paciente con ellos. Eso es lo que dice el griego, ¿ok? El Señor es paciente y no quiere que ninguno sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿A quiénes responderá el Señor? Solo a los escogidos que claman a Él día y noche. La fe de ellos es fortalecida por sus constantes oraciones a Dios. Dios los protegerá del engaño del diablo y ellos vencerán al demonio cuando Él venga a decir que Él es Dios durante la gran tribulación. Seguimos. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto significa en poco tiempo.
Si alguien ofende o le hace daño a un escogido de Dios, en poco tiempo esa persona recibirá un juicio de Dios. Puede que sea en 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero Dios vengará a su escogido. Cuando alguien nos haga daño, no debemos vengarnos nosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Todos los que han sido predestinados para salvación y para perseverar en la fe verdadera hasta el fin de esta edad. Ellos conocen que Satanás es el anticristo y que vendrá primero. Ellos tendrán la victoria sobre Satanás durante la gran tribulación. En cambio, los creyentes de poca fe no conocen la palabra de Dios porque no la estudian. Ellos serán engañados fácilmente por el anticristo y no perseverarán en la fe hasta el fin. Dios promete proteger a todo el que persevere en su palabra durante la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia, has perseverado en mi palabra. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso dice la Reina Valera 1960. Pero la Biblia Latinoamericana 1995 tiene una traducción más correcta y dice: has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, la perseverancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. ¿Recuerdan? Uno será tomado por el engaño del diablo y otro dejado. Habrá muy poca fe verdadera cuando el Señor venga. La mayoría del cristianismo va a apostatar de su fe en Cristo y va a adorar a Satanás al creer que Él es Cristo. Por favor, lean 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4 y 1 Timoteo 4, 1. Por eso el Señor hace esta pregunta peculiar acerca de la fe cuando Él venga. ¿Podrá la fe salvarte? Eso depende de ti. Si tu fe es verdadera y llena de obras justas para el reino de Dios, tu fe sí te salvará de la ira de Dios. No vayan a creer que estoy enseñando salvación por obras, como enseñan los falsos maestros. Vámonos a Santiago 2:10 y sigamos aprendiendo sobre la fe verdadera que perseverará hasta el fin. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es imposible para el hombre guardar toda la ley de Dios. Por eso tenemos la ley de Cristo, la que nos hace libre de la maldición de la ley escrita. Su ley ahora está escrita en nuestros corazones, como dice Gálatas 3:13 y Romanos 2:28 y 29. Seguimos. Santiago 2:11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Esa palabra debe traducirse no asesinarás o no cometerás homicidio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, asesinas, cometes homicidio, ya te has hecho transgresor de la ley. Quebrantar la ley de Dios es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Nuestro Señor Jesucristo pagó para siempre el precio que nos libra de la muerte. Ninguno puede justificarse por las obras de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es el nuevo pacto de la gracia de Dios y del perdón de pecados al arrepentirnos y al creer en el Mesías Salvador. Santiago 1:25. Sin embargo, esta libertad no significa que la ley de Dios ya ha sido abolida, como algunos enseñan. Asesinar, mentir, robar, adulterar, siguen siendo pecado. Tenemos que trazar bien la palabra de Dios, hermanos. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí aparecen dos palabras griegas distintas. Ambas palabras han sido traducidas misericordia, pero tienen significados distintos. Juicio sin misericordia debe traducirse juicio sin piedad. No hiciere misericordia debe traducirse no practicare compasión. Y la misericordia triunfa
debe traducirse la compasión triunfa. Si has tenido compasión con los demás, Dios también tendrá compasión de ti. Pero el juicio será sin piedad para aquel que no practique la compasión hacia otros. La compasión por los demás produce aquel amor al prójimo, como nos manda nuestro Señor Jesucristo. Y es una clara señal de que tú eres un escogido de Dios. Versículo 14. Pongamos mucha atención. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puedes decir que tienes fe sin hacer absolutamente nada de lo que Dios dice que todo creyente verdadero debe de hacer? No puedes. El que dice creer, pero no obra para Dios, no tiene fe. Simplemente es un religioso de apariencias externas que solo pone un show cuando juega a la iglesia. Solo la fe verdadera salva y produce obras. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿desnudos? Desnudos es un dicho coloquial que significa con falta de ropa adecuada. Pero en sentido espiritual, la desnudez se refiere a la falta de obras justas. Apocalipsis 3:18. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el mantenimiento de cada día debe traducirse el alimento diario. Nuestro alimento espiritual diario debe ser la palabra de Dios, la cual nos instruye y nos permite crecer espiritualmente con una fe verdadera. Está escrito en Amos 8:11 que el hambre de estos últimos días no es hambre por pan ni sed por agua, sino por escuchar la palabra de Dios. ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando con ella diariamente? ¿Estás ayudando a tus hermanos de la fe? ¿O solo dices que tienes fe? Versículo 16. Y si alguno de vosotros les dice, vosotros que dicen que creen, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si, por ejemplo, le dices a un hermano necesitado, hermano, sé que te estás muriendo de hambre, voy a orar por ti. ¿De qué te servirá eso? De nada. Eso no es tener compasión. Si no lo ayudas, ese hermano va a seguir necesitado. Es más, si un inconverso viene a nosotros pidiendo ayuda y nosotros no lo ayudamos, aunque profesamos ser cristianos, entre comillas, esa persona incrédula nunca más va a creer en nuestra supuesta fe cristiana. Va a darse cuenta que somos unos farsantes e hipócritas religiosos. Si un creyente necesita ayuda material, debemos ayudar a esa persona. Y si es un incrédulo necesitado, debemos ayudarlo y cubrirlo con la armadura del Evangelio, con la palabra de Dios, para que reciba salvación y vida eterna al creer en el Mesías Salvador. De nada nos sirve decir que tenemos fe si no tenemos obras. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, no existe. Esto contesta la pregunta inicial. Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, su fe es muerta, o sea, no existe. No tiene una fe verdadera. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se puede tener fe sin obras. Tampoco se puede obrar para el Señor sin la fe. La fe y las obras van de mano en mano. Las obras son el producto de una fe verdadera. La fe verdadera no se queda estancada. La fe verdadera crece. Y mientras crece nuestra fe, también irán creciendo nuestras obras por la fe. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El libro de Santiago está dirigido a los creyentes israelitas en dispersión alrededor del mundo. Eso está en Santiago 1:1. Pero estas instrucciones aplican a todo creyente. Aquí Santiago nos dice que creer que Dios es uno no es suficiente. Hasta los demonios creen eso. Si tú no estás trabajando para la viña del Señor ni estás estudiando la palabra de Dios, te estás engañando tú mismo. Tu fe es muerta, no existe. Satanás puede convertirse en tu Dios si tú no conoces las profecías del fin ni el plan de Dios.
Vas a temblar cuando venga el verdadero Cristo y te encuentre adorando a un Dios falso. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La palabra vano significa vacío. No dejen que nadie los engañe con palabras vanas, con palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Estar vacío en este contexto es estar desnudo, sin obras justas. Eso es lo que Santiago está diciendo en esta cita. Una persona sin las obras de una fe verdadera es una persona espiritualmente vacía y desnuda, porque en Apocalipsis 19:8 está escrito que el lino fino que vestiremos en la boda del Cordero representan nuestras obras justas. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 19:8 dice, le voy a leer la Biblia Nácar Colunga, y le fue otorgado vestirse de lino brillante, puro, pues el lino son las obras justas de los santos. Si dices que tienes fe, pero no tienes obras justas, tú no tienes una fe verdadera que perseverará hasta el fin. Cuando venga la hora de la tentación de Satanás, tú serás engañado y adorarás al diablo mismo. Entonces vendrá el Señor y te encontrará desnudo, sin obras justas. En Apocalipsis 3:18, el Señor advierte a las iglesias a no estar desnudas, sin obras justas. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. El oro refinado en fuego y las vestiduras blancas son nuestras obras justas. El colirio era una cataplasma que se usaba como remedio para los ojos. La palabra de Dios es esa cataplasma que saca las escamas y abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver y obrar lo espiritual. ¿Saben qué es lo único que nos podemos llevar de esta vida? Nuestras obras justas. Eso está escrito en Apocalipsis 14:13. Si no tenemos obras justas, estaremos desnudos ante el Señor cuando resucitemos o cuando Él regrese a juzgar y a reinar a las naciones. Regresemos a Santiago 2:21. Dice, ¿no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cristo no había nacido en la carne, ni habían predicadores de la fe en el tiempo de Abraham. Él demostró su fe por sus obras. Confió y obedeció el mandamiento del Señor cuando ofreció a su único hijo Isaac sobre el altar. Eso está en Génesis 22:9. Abraham fue justificado por sus obras justas. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se perfeccionó debe traducirse se completó. La fe de Abraham se completó por sus obras. La fe y las obras son inseparables. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿A quién creyó y obedeció Abraham? ¿Al pastor? ¿Al superpredicador? ¿Al comentario bíblico? No. Abraham creyó y obedeció a Dios. Eso fue contado por justicia. ¿Ustedes creen que Dios iba a justificar a Abraham si él no le obedecía o si temía y dudaba de sus promesas? ¡Nunca! Hoy en día hay muchos cristianos, entre comillas, que no obedecen a Dios ni creen en su promesa, que Él nos protegerá durante la gran tribulación. Estas personas dicen tener fe, pero son cobardes, que anhelan escapar la gran tribulación en vez de batallar al anticristo cuando Él venga. Ellos no tienen una fe verdadera. Ellos no creen ni obedecen la palabra de Dios porque al no haberla estudiado, no la conocen. Solo han aprendido las tradiciones de los hombres. Por eso anhelan escapar como cobardes. Ser un incrédulo y un cobarde no es nada bueno. Puede llevarte a la perdición. Apocalipsis 21:8. Oigan lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, aquellos que quieren escapar en un rato secreto porque tienen miedo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, esos que predican esa falsa doctrina, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Entonces vemos que esto es algo muy serio. Creer en esa falsa doctrina es algo muy peligroso. Regresemos a Santiago 2:24. Santiago 2:24 dice: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ser justificado es ser juzgado. Dios nos juzgará por las obras o por la falta de obras. Esto hay que leerlo con entendimiento. Santiago no está diciéndonos que las obras son los que nos salvan, ya que solo la fe en Cristo y su sangre redentora es lo que nos salva de la muerte eterna. Santiago está diciéndonos que el verdadero cristiano va a ser justificado o juzgado por sus obras, que son el producto de su fe verdadera y de su completa obediencia al Creador. Es imposible que un verdadero creyente que tenga fe y conozca el plan divino de Dios no obre en la viña del Señor, porque la fe verdadera de ese creyente siempre va a producir obras justas. Asimismo, es imposible pedir sabiduría y entendimiento a nuestro Padre Celestial y luego no hacer nada. Dios no te va a dar entendimiento ni sabiduría si tú no estás obrando en su viña. Si tú no obras, tu fe va a permanecer muerta, como agua estancada, que se vuelve putrefacta e imbebible. Como lo dijo Leonardo da Vinci, lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto. Eso es muy cierto. Para un creyente inactivo y sin obras, su inactividad espiritual destruye su fe estancada y lo mantiene desnudo y expuesto al engaño del diablo. ¿Saben una cosa? Estudiar la palabra de Dios es una obra justa. Eso requiere trabajar, obrar, dedicarse, disciplinarse en la palabra de Dios, en la verdad, para poder perseverar hasta el fin. Seguimos, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab arriesgó su vida para ayudar la obra del Señor. Sus obras justas la justificaron ante Dios porque fueron producto de una fe verdadera. Con sus obras, Rahab le demostró a Dios que ella sí tenía una fe verdadera. Esta historia está en Josué 2:3 y también se menciona en Hebreos 11:31. Seguimos, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Dice que el alma sin espíritu está muerta, como algunos enseñan? No, dice el cuerpo. El espíritu se refiere al ser espiritual o el alma espiritual. En el Antiguo Testamento, espíritu es sinónimo de alma. Primera de Reyes 17:22 dice: Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma, ahí claramente dice alma, no espíritu, y el alma del niño volvió a él y revivió. El ser espiritual o esa alma volvió a ese cuerpo de carne. El alma espiritual habita un cuerpo de carne. Cuando muere ese cuerpo físico, el alma espiritual regresa al Padre Celestial en su cuerpo espiritual y el cuerpo físico muerto regresa al polvo, como dice Eclesiastes 12:7 y 1 Corintios 15:44. El cuerpo físico no puede tener vida sin nuestro espíritu o nuestra alma espiritual. Así como el cuerpo está muerto y no puede existir sin su espíritu o su alma, así también la fe sin obras está muerta, no existe, porque no es real. Bueno, vamos a concluir este estudio. Este tema de las obras puede ofender a algunos, especialmente a los que profesan que solo hay que creer. En nuestra conversión inicial fuimos justificados por el precio pagado en la cruz por el Mesías. Pero una vez que nos hemos convertido en hijos de Dios, si nuestra conversión es genuina, vamos a ser esclavos o siervos de Dios y vamos a obrar para su reino. Si nuestra fe no es verdadera, no vamos a obrar para Dios. Vamos a permanecer desnudos y sin obras justas, por más que digamos que tenemos fe. Adán fue un hijo de Dios. Eso está en Lucas 3:38. ¿Para qué formó Dios a ese hijo de Dios? Para que labrara el Edén y lo guardase. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, a Adán, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrara
que es la palabra H5647, abad, significa trabajar, servir, adorar, ministrar, siervo. ¿Ya se van dando cuenta? Dios creó al hombre para trabajar, para ministrar a otros, para ser un siervo en su reino. Esa es la razón de nuestra existencia, servir al Creador y servir y ministrar a otros. Dios no bendice al siervo perezoso inútil. Los siervos inútiles serán echados en las tinieblas de afuera. ¿No lo creen? Léanlo. Mateo 8:12, que ya lo leímos, y Mateo 25:30. ¿Estás obrando para el Señor o solo dices que tienes fe? Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí tenemos obra, trabajo, servidumbre a los santos. ¿Ven el mensaje aquí? Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Solicitud debe traducirse diligencia. ¿Qué garantiza nuestra esperanza de salvación y vida eterna? Nuestra diligencia en las obras para Dios y nuestra perseverancia en la fe verdadera hasta el fin. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe verdadera, y la paciencia, la perseverancia hasta el último, heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas de Dios? Los que no son perezosos, los que obran y perseveran en la fe verdadera hasta el fin. ¿Salvo siempre salvo? Si tu fe es verdadera, sí. Vas a perseverar hasta el fin y vas a ser salvo. Pero si solo dices que tienes fe, pero no tienes obras justas, tu fe es vana, vacía, está muerta, no existe. O tienes una fe verdadera que cree en Dios y obedece a Dios, o solo juegas a la iglesia mientras dices que tienes fe, pero desobedeces los mandamientos de Dios y dudas de sus promesas. La fe verdadera incluye la plena obediencia a Dios y a su palabra. En esta última generación se va a aparecer Satanás, haciéndose pasar por Dios. Esa será la hora de la tentación. Nadie va a escapar esa prueba en un rato secreto. Por favor, lean 2 Tesalonicenses 2, 1-4. Solo los que tienen una fe verdadera perseverarán en la verdad hasta el fin, la obedecerán. Solo ellos tendrán la victoria sobre el diablo y solo ellos serán salvos de la ira de Dios. Mateo 24:13 y Apocalipsis 20:4-6. ¿Vas a perseverar en la fe verdadera hasta el fin? ¿Vas a empezar a obrar para el reino de Dios? ¿O vas a seguir diciendo que tienes fe? ¿Qué vas a hacer? Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. No se pierdan el siguiente estudio, titulado La fe verdadera produce obediencia. Allí aprenderemos lo importante que es la obediencia a la Palabra de Dios para poder perseverar en la fe verdadera hasta el fin. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!